La historia que os voy a contar en el día de hoy viene muy al hilo de un cuchillo táctico que vamos a enseñar. Viene muy al hilo de un cuchillo táctico que vamos a enseñar porque además la historia ocurre en la misma década en la que aparece por primera vez o a finales de la década en la que aparece este cuchillo y el diseño de este cuchillo. Eh, Mi primer toque de atención para decirme lo que era la vida militar, la vida del ejército, la vida del servicio militar, que muchos la empezábamos con un servicio militar y luego aspirando posteriormente a cumplir tu periodo de servicio a seguir en el mismo, ¿de acuerdo? Durante aquella década de los años 80 aquello era posible y factible. Bueno, pues no me quiero ir por las ramas. Los hechos que voy a contar, que son unos hechos personales que me pasaron a mí, mezclan el mundo de la supervivencia, de la acampada, del aire libre, con el de la vida militar y el primer toque que a mí, la primera experiencia que yo tuve para decir, hay que ver cómo son las cosas estas en el ejército. Y la primera experiencia que además luego, años después, casi me valdría un arresto. Pero vamos, pero ¿cómo una cosa que te pasó en la vida civil años antes, luego casi te cuesta un arresto? Vamos por partes. En una conocida zona de aquí, de la Comunidad Valenciana, a la que nos gustaba mucho eh, ir de acampada, Calles, Domeño, ¿vale? En esa zona en la que hay un conocido pantano y hay un conocido barranco en el que durante muchos años, un barranco que iba desde la población de Calles, que va desde la población de Calles hasta la cola del pantano, y donde está la cascada famosa del aliviadero del pantano, que muchas veces se ve desde la carretera, donde estaba el antiguo pueblo de Domeño, ¿de acuerdo? En toda esa barrancada, en todo ese recorrido, circulaba una pista forestal y habían muchas zonas de acampadas creadas por el antiguo Icona. Hoy en día creo que sobreviven un par de esas zonas de acampada a modo de mesas, tejado y ya está, porque los paelleros se han clausurado, pero por aquel entonces habían refugios abiertos, de estos que no tenían pared por la parte de delante, que simplemente era el tejado, tres paredes y una chimenea. Todo eso con el deterioro y con el paso del tiempo y con la prohibición de hacer fuego en el monte se fueron demoliendo, ya han desaparecido. Ya digo que creo que a día de hoy quedan dos de aquellas zonas recreativas que había a lo largo de esa pista, que había a lo largo de esa carretera no asfaltada que iba desde Calles hasta el antiguo pueblo desaparecido de Domeño. Pueblo desaparecido porque la cola del pantano inundaba los campos de cultivo de aquel pueblo y en su día se expropió y fue uno de esos pueblos que desapareció por la creación de un pantano. Eh, la Chelvana, había un autobús que se llamaba La Chelvana, que lo cogíamos y que nos desplazaba hacia esa zona para acampar. Y cada vez pues acampábamos en una zona u otra de aquel largo barranco, eran una serie de kilómetros, ¿vale? Porque era una zona muy chula, por ahí bajaba el río bajaba muy limpio, el río Turia bajaba muy limpio, nos podíamos bañar en él, íbamos en buenas épocas de, de primavera, ya casi entrado el verano o el verano, todavía se podría acampar, allí eran zonas de acampada libre, tenías los paelleros hechos, todavía no se habían demolido, o sea, las zonas donde hacer fuego, teníamos los refugios, todavía no se habían demolido, entonces era una zona en la que íbamos mucho de acampada. Y nos fuimos un grupo bastante nutrido de 12 o 13 personas de aquella época, jóvenes, a hacer una acampada allí, en el barranco aquel de Calles, y queríamos hacer una especie de acampada de supervivencia, ¿no? Dentro de lo que, de las medidas, de las posibilidades que teníamos en aquella época y de las edades que teníamos y del material que teníamos. Ya sabemos, os podéis figurar todos cómo acababan aquellas historias, ¿no? Pues cuando ya llevábamos un par de días y teníamos
más hambre que el perro de un ciego, pues desplazándonos a la población a comprar comida. Porque éramos incapaces de cazar ni de pescar nada. Éramos gente muy joven y con el material y con la experiencia de la época. Recuerdo que estábamos hablando de mediados de los años 80. Pero es igual, a nosotros nos encantaba ir con nuestro machete a la cintura, que pasaba la Guardia Civil y no te decía ni media por llevar el machete, ¿eh? Y nos encantaba pues meternos en el río, a ver si conseguíamos pescar, irnos a las madrigueras de los conejos, ilusos de nosotros, a ver si con algún tipo de subterfugio o de artilugio conseguíamos cazar algún conejo, y siempre era que no. Y siempre era que no, y al final pues nos tocaba, muertos de hambre, desplazarnos a la población más cercana, en este caso calles, pues a comprar comida. Bueno, pues en aquellas estábamos cuando uno de los días nos dimos cuenta de que una unidad del ejército había ido allí, a este mismo barranco, en la zona más alta de donde nosotros estábamos, a hacer unas maniobras, y estaban allí acampados con sus camiones, con su material, con sus tiendas modulares, con sus tiendas de campaña pequeñas, individuales. Bueno, pues habían montado todo un campamento de maniobras, que nosotros no nos habíamos percatado porque nosotros estábamos en la zona baja, en la zona de Domeño, donde está la cascada que cae el aliviadero del pantano. Vuelvo a decir, una cascada muy espectacular que se ve de la carretera. Todos los que conocéis la zona sabéis dónde os estoy diciendo. Si mirábamos a la cascada de frente, a la derecha teníamos las ruinas del antiguo pueblo de Domeño, que luego acabaron desapareciendo totalmente. Pues en esas esplanadas, que eran la cola del pantano y que normalmente no estaban inundadas por el pantano, pues ahí estábamos acampados. Pero haciendo las actividades, barranco arriba, senda arriba, yéndonos a bañar, etcétera, pues al final nos dimos cuenta que en una zona bastante más alta estaban este campamento de maniobras. Obviamente nos recriminaron nuestra presencia amablemente, nos dijeron que estaban allí de maniobras, que por favor que no nos acercáramos por la zona, amable y educadamente, por supuesto, y nosotros lo entendimos perfectamente y nos mantuvimos alejados de aquella zona de maniobras militares. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que una de esas tardes decidimos subir a la carretera para ver, efectivamente, si haciendo dedo, porque era la época de hacer dedo, alguien por aquel lado, que transitaban más coches, porque es una carretera mucho más transitada, la que sube a Tuéjar, Calles, Chelva, todo esto, nos paraba un coche y nos evitaba el pateo de ir al pueblo a por comida. Una cosa muy típica de la gente joven y de las acampadas de aquella época, vamos, yo lo veo como una cosa muy típica. Eh, Cogimos y subimos, y a mitad de subir a la carretera, de repente, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que nos encontramos un camión militar a un lado de la pista forestal, y ahí habían 2 soldados. Nos pusimos a hablar con ellos. Buenas, ¿qué hacéis aquí? Pues mira, que se ha estropeado el camión. Bueno, se ha estropeado el camión y ¿y qué vais a hacer? Y pues no sabemos, porque yo soy el conductor y este es el escolta. Yo desconozco que llevaban detrás en la caja del camión, pero lo que nos contaron es que uno era el chofer y otro era el escolta del camión, un camión militar grande. Dice, y tenemos orden, nosotros no podemos abandonar el vehículo bajo ningún concepto y la emisora está estropeada. Claro, nosotros nos mirábamos unos a otros, que éramos gente joven, y que decíamos, ¿cómo puede ser? En nuestras mentalidades? Ya luego con el tiempo pues sales de ese craso error, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que un camión del ejército español lleve estropeada la emisora del camión? No nos, no nos, no nos entraba en la cabeza, ¿no? Nos quedábamos muy sorprendidos. Y tal, de repente vimos que en una de las maniobras que hacía el hombre de subir y bajar del camión para ver si lo podía arrancar, nos dimos cuenta de que la puerta del camión, una de las puertas del camión, tenía la cerradura estropeada. Esto es tal y como os lo estoy diciendo, ¿eh? Tenía la cerradura estropeada y tenía enganchada una cuerda a alguna de las partes, el tirador, a alguna de las partes de la puerta del camión, y cuando cerraba, en un sitio que había en el salpicadero, le pegaba a varias puertas, y así, con una cuerda, tenía cerrada la puerta del camión. Vais a pensar, joder, ese camión, que era el camión de los pinipón, pues no sé,
no sé si es que a los pobres chicos les había tocado el camión peor de toda su unidad, ¿no? Pero el caso es que nos llamó mucho la atención lo de que tenían la emisora estropeada y que la puerta la cerraban atándola con una cuerda. Y esto es tan verídico como os lo estoy contando. A mediados de los años 80, esta anécdota que os estoy contando os podéis creer que es así de cierta. Bueno, nosotros nos despedimos de los chicos, subimos a la carretera, hicimos autostop, tuvimos la suerte de que nos cogieran, a 2 o 3 que íbamos, compramos en la tienda del pueblo lo que había que comprar, a la salida del pueblo nos pusimos y al primer coche, era más fácil hacerlo a la salida del pueblo, al primer coche que, oiga, va para abajo, por favor déjenos ahí frente de Domeño que estamos acampados, nos subió un paisano, nos bajó y ya anocheciendo bajábamos a la zona de acampada y ante nuestra sorpresa nos encontramos que ahí seguía el camión con los 2 soldados. Y decimos, pero bueno, todavía seguís aquí. Sí, sí, es que se ve que nadie nos ha echado en falta. Nosotros teníamos que llegar al cuartel, pero no sé, nadie nos ha echado en falta o no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero como tampoco podemos contactar por la emisora y tal, y les dijimos, oye, mirad, no podéis abandonar el camión, nosotros estamos acampados allá abajo, pero hemos visto dónde está la unidad haciendo maniobras, sí, sí, de allí veníamos nosotros. Ellos tampoco, y como es lógico, a un grupo de chavales tampoco nos querían dar demasiadas explicaciones, como por otro lado es lógico, ¿no? Oye, nos acercamos y comentamos que estáis aquí. Oye, ¿nos haríais ese favor? Y bueno, si nosotros nos dedicamos a este deporte, o sea, nosotros estamos aquí por ocio, para pasárnoslo bien, precisamente por estas cosas. No os preocupéis que os hacemos el favor, ya que ellos se quedaron tan contentos. Nosotros bajamos a la zona de acampada donde estaban el resto de los amigos y figuraros qué aventura teníamos. Muchachos, tenemos que hacer de enlace con un camión militar que al principio, las chavalas del grupo que solían ser, con aquellas edades y por aquella época, bastante más maduras y bastante más sensatas que nosotros, nos miraban así un poco como diciendo, estos majaderos nos están tomando el pelo, ¿no? Estos nos están contando aquí una milonga, nos están contando una historia, pero ya cuando dimos todo tipo de detalles, pues dijimos, pues ¿qué hacemos? Pues allá que nos vamos. Y allí que nos fuimos todos, pista forestal arriba, hasta que llegamos ya de noche con las linternas, ya se nos hizo de noche, hasta que llegamos a donde estaba el campo de maniobras. Obviamente los puestos de guardia, los vigías, la guardia, el servicio de guardia alrededor del campamento de la maniobra nos echó el alto, nosotros sabíamos que se iba a producir, que tarde o temprano nos iban, estábamos diciendo, ¿y esto qué se nos va a decir? ¿El alto quién vive o el alto no sé qué? Y ya procurábamos ir armando ruido y con las linternas encendidas, pues no, para no pegarle ningún susto a nadie del servicio de vigía o del servicio de la guardia, ¿vale? De aquel campamento. Le explicamos al soldado qué es lo que pasaba, el soldado se giró, pegó una voz, ¡Cabo! De la oscuridad apareció el cabo. ¿Qué pasa? ¿Qué chillas y tal? Mira lo que dicen estos chavales. No, pues mire, que tal y que cual. Un momento, el cabo volvió a desaparecer en la oscuridad. ¿Por qué? Por supuesto, el servicio de patrulla, el servicio de vigilancia, estaba pues bastante alejado, era una línea de control bastante alejada de donde estaban acampados. Y de repente allá apareció un señor mayor, que claro, todos entendimos que era la cabeza visible, el mando, en camiseta militar y pantalones cortos. O sea, obviamente le habían sacado de dormir de la tienda ya, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues mire, nosotros es que nos hemos encontrado esto, pasa esto, tal y que cual, explicamos, y aquel hombre, de una manera muy castrense, con el típico laconismo militar, nos dijo, visto, tomo nota, dio media vuelta y se fue. Nosotros nos quedamos callados y el cabo nos dijo, bueno, ya está claro, ya lo habéis dicho, ya harán lo que tengan que hacer vosotros, iros a vuestra marcha, continuar y ya está. Muchas gracias por haber avisado. Bueno, nos volvimos así un poco, un poco, no sé lo que esperábamos, ¿no? Que nos hubieran dado 1000 veces las gracias, que hombre, pues gracias, pues bien, ahora vamos a mandar. No, fue tal y como os lo cuento. Éramos gente muy joven, y por qué no decirlo, muy inocentes. Nos volvimos a nuestra zona de acampada, ya pasamos de subir, después de la reacción que habíamos visto, pasamos de subir a donde estaban los 2 pobres del camión a decirles, oye, el que manda nos ha dicho, visto, tomo nota. Pasamos de realizar aquello, nos metimos a dormir y no sabemos muy bien
cómo acabó aquella historia, cómo avisaron, si no avisaron, si vinieron a buscarlos, si no vinieron a buscarlos. No sabemos muy bien el desenlace de aquello, porque cuando nosotros ya 2 días después volvimos a salir a la carretera para coger el autobús y volvernos a casa, la Chelvana, y volvernos a casa, allí no estaba el camión ni estaba nadie, obviamente. Ya hubiera sido muy fuerte que 2 días después hubieran seguido allí los pobres soldados, que entiendo que eran soldados de servicio. Bueno, pues años después, estando yo en el periodo de instrucción en el campo de maniobras de marines, tenía un sargento primero muy aguerrido. Estaba planteando si decía o no decía el apellido, no lo voy a decir. Tenía un sargento primero muy aguerrido, que contaba la leyenda urbana cuartelera de él, que había estado antes en el tercio en la Legión y que ya tenía la costumbre de darnos matraca, darnos caña fuerte en el campo de maniobras durante el periodo de instrucción. Y tenía una frase muy suya, que era decir: hacer las cosas bien, porque los rusos nos están controlando desde el satélite. Los rusos nos están viendo con las cámaras del satélite. Cada vez que pasa el satélite de los rusos, nos están observando y tenemos que darles miedo. Tenemos que demostrarles la fiereza que tiene el ejército español, lo importantes que somos, lo bien que lo hacemos todos. Hay que dar mucha imagen para que cuando pase el satélite de los rusos nos vean. Claro, yo, una de las veces que soltó aquello el sargento primero, yo tonto de mí, pues debí de hacer una mueca de, de risa o de sonrisa, porque estaba diciendo el sargento lo de los rusos van a pasar con el satélite y con las cámaras, nos van a ver cómo lo estamos haciendo, y a mí me vino a la cabeza aquellos dos pobres tirados en la pista forestal, con el camión, con la emisora estropeada y con la puerta agarrada con una cuerda y sin que nadie les atendiera, ¿no? Entonces, en fracciones de segundo me vino aquella imagen a la cabeza y decir, bueno, si los rusos vieron aquello, estamos perdidos, claro. El sargento primero vino cara a mí y me dijo: ¿y usted de qué se ríe? Torpemente me intenté disculpar, pero no me sirvió de nada, y al final le tuve que decir, pues a la orden mi sargento primero, es que hace años me pasó una anécdota y me ha venido ahora a la cabeza, ya sabrá usted disculparme, perdóneme. Yo no sé por qué, de qué manera lo articulé, porque yo creo que fui bastante torpe articulando la conversación, que le debió hacer gracia al sargento primero, y dijo: cuéntemela. Depende de lo que me cuentes, te arresto el fin de semana o no te arresto. Así era aquel sargento primero. Total, le conté más o menos lo que os acabo de contar a vosotros. Se me quedó mirando y me dijo: tú sabes que eso los rusos no se pueden enterar, ¿verdad? Y yo: no, mi sargento primero. Pues bueno, vamos a seguir con la instrucción. Y de aquella me libré tal y como os estoy diciendo y tal y como os estoy contando. Que no piense nadie que estoy lanzando un discurso antimilitarista, ni muchísimo menos, ¿eh? Yo siempre soy muy claro cuando hablo, y siempre digo y diré que gran parte de mi formación como persona la debo a mi paso por el ejército, y que el tiempo más feliz, uno de los tiempos más felices de mi vida fue el paso por el ejército. Yo aprecio muchísimo al estamento militar y a las Fuerzas Armadas de este país. O sea, que lo cuento en plan de risa, en plan anecdótico. Estoy seguro que muchos de los que sois de mi quinta habréis vivido situaciones más o menos similares, y os habrá entrado la risa cuando me habéis oído comentar la anécdota que he comentado, pero nada más lejos de ser un discurso antimilitarista, ni muchísimo menos. Era situaciones en las que yo viví en primera persona, finales de los años 80. Reitero, estoy muy orgulloso de mi paso por las Fuerzas Armadas. Mucho. Eh, el cuchillo que vamos a enseñar el día de hoy es un cuchillo que tanto sirve para ser un cuchillo, no, fundamentalmente, ahora lo explicaremos, se creó y se generó para ser un cuchillo táctico, un cuchillo operativo, pero que muy bien, también por sus características tan especiales, puede ser un cuchillo de supervivencia, un cuchillo de bushcraft, un cuchillo de aire libre. Por eso
ante la disyuntiva, bueno, ante la expectativa de que hoy tenía que enseñar este cuchillo, me ha venido a la cabeza esta vieja historia que a día de hoy os he contado. Y ahora pasamos a ver la revisión del cuchillo. Buenas noches y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. Repito la introducción que hago en todos los vídeos en el momento que cuento la historia, por decirlo de alguna manera, del vídeo de la semana, porque le quiero dar cierta relevancia al cuchillo que vamos a revisar el día de hoy. Yo conocí este cuchillo a principios de los años 90 y la verdad es que es un cuchillo que me quedé colgado de él, que me encantó. Lo vi por primera vez en unas maniobras militares, se lo vi a un sargento primero del ejército y tengo que deciros que por aquel entonces, al principio de los 90, sobre todo en el ámbito de las maniobras militares, aquellas maniobras eran unas maniobras un poco especiales, no sé si seré capaz de recordar bien el nombre porque hace mucho tiempo, pero creo recordar que eran unas maniobras Dixicon, donde eh, acudíamos o concurríamos muchas unidades diferentes y variopintas. Yo creo que hasta venían, creo recordar que hasta venían unidades extranjeras. Bueno, al principio de los años 90, como se estaba diciendo, había, sobre todo en el ámbito de las maniobras militares, había una competencia entre los profesionales por cuál era el mejor cuchillo operativo o el mejor cuchillo militar o el mejor cuchillo de maniobras. Está claro que casi todo el mundo pujaba por el famoso Oso Negro o por el Jungler King 1. Mucha gente, como no, hablaba del famoso cuchillo Capitán Villegas de la Casa Zafrilla, pero se veía como un cuchillo inalcanzable porque por aquella época era ya conocido que Zafrilla había fabricado X número de modelos de X número de cuchillos de este modelo para los cursos de operaciones especiales y que no había más, ¿no? Entonces se veía así como un cuchillo un poco inalcanzable porque aunque había alguna casa, creo recordar, como Halcón, que por aquella época que habían empezado a fabricar ya este tipo de cuchillos o versiones parecidas ¿eh? Al Capitán Villegas, pues eran de una calidad, no vamos a decir mala, pero era una calidad bastante inferior a cómo se estaba produciendo el Jungler King 1 e incluso el Oso Negro, ¿de acuerdo? Pero no por calidad de diseño del cuchillo, sino por calidad de manufactura de las fábricas que lo estaban haciendo por aquel momento. Entonces, en aquel panorama que os estoy explicando, los cuchillos por los que se pujaba, los cuchillos que, que se enseñaban, los cuchillos por los que se debatían y que solían aparecer en las maniobras. Yo sobre todo se los veía a los sargentos y a los sargentos primeros y eran cuchillos comprados de su propio pecunio la mayoría de las veces, o sea, eran cuchillos que se los compraba y llevaba el profesional, ¿vale? Eran, como ya os digo, el Jungler King 1 y el Oso Negro. Desde luego, en el tipo de unidades de las que os estoy hablando, no eran ni muchísimo menos cuchillos de dotación profesional, ¿no? De dotación de cuerpo o de dotación de armas, sino que, como os estoy comentando, aquellos suboficiales los llevaban porque se los compraban y se los pagaban de su propio pecunio. Bueno, pues en aquel ambiente apareció, yo creo que bastante a principios de la década de los 90, pero no el 90 ni el 91. Yo no sé decir cuándo lo vi por primera vez, pero fue más avanzada la década de los 90. Un sargento primero, al que me unía un gran afecto y una gran amistad, apareció con este cuchillo, ¿no? Con este cuchillo
Probis Marto 9010. A mí os tengo que decir que el cuchillo me dejó muy parado porque era un cuchillo de plástico muy especial. Para mí, os estoy dando las impresiones de cuando yo vi este cuchillo por primera vez. Para mí era un cuchillo de plástico, eso es lo que me daba la sensación, con unos parámetros y unas geometrías y unas características muy especiales, y me quedé totalmente absorto cuando encima de una mesa de campaña de una gran tienda modular, aquel sargento primero empezó a desmontar las cachas y todas las partes del cuchillo. Iremos viendo a lo largo del vídeo el cuchillo y yo creo que me iréis entendiendo. Yo me quedé muy asombrado porque no entendía cómo aquel sargento primero podía decir pues que este cuchillo, este modelo de cuchillo podía competir con el Oso Negro y con el Jungler King 1, ¿no? Esa era su opinión, obviamente. Ahora iremos desarrollando el cuchillo, lo iremos viendo y lo iremos enseñando. Le perdí totalmente la pista a este cuchillo. La verdad es que no lo volví a ver hasta muchos años después, ¿vale? Perdonad que estoy desmontando aquí el chiringuito. No lo volví a ver hasta muchos años después, pues en publicaciones creo recordar que ya mucho tiempo después lo vi en la famosa revista Armas, en la revista Armas y Municiones, en la revista Armas Internacional, creo que también salió algún artículo sobre este cuchillo y lo empecé a ver en el foro de armas blancas, en los diferentes sitios de la red donde se enseñan estas cosas. Pero nunca me pude hacer con el cuchillo hasta hace relativamente poco tiempo. Debido a todo lo que os estoy contando, os tengo que reconocer que realizar este vídeo ha sido un poco complicado para mí y un poco arriesgado para el canal, porque la información que tenía de este cuchillo era prácticamente nula, ninguna. O sea, no, para nada yo era un conocedor a profundidad de este cuchillo. Ya os digo que cuando lo volví a ver y habían pasado unos años y hasta que me he conseguido hacer con una unidad, yo recordaba en aquellos principios de los 90 cuando vi este cuchillo en manos de un sargento primero, lo recordaba, pero ni recordaba el nombre, ni recordaba el modelo, ni recordaba bajo ningún concepto que se hiciera aquí en Marto, en España, no recordaba nada de eso. Entonces, en cuanto he visto la posibilidad de hacerme con el cuchillo, desde luego que me he hecho con él, porque además últimamente hay unidades a la venta, no os quiero hacer spoiler, no os quiero, ya estamos con los barbarismos, no os quiero hacer avances del vídeo, ¿vale? Del día de hoy, pero este cuchillo a día de hoy se puede conseguir, pero en unas circunstancias bastante diferentes a como yo he conseguido esta unidad, ¿vale? Entre ellas, y la más llamativa, es que hoy en día este cuchillo se puede comprar sin caja. No existe la caja, ni el empaque, ni el folleto, ni las guardas de repuesto. Te lo venden en una bolsita de plástico pura y dura y lo veremos en su momento. Estaba comentando estos porque yo ahora os debería de decir, ojo con el vídeo de hoy. Y creo además que es de honradez decíroslo, ojo con el vídeo de hoy porque tengo serias posibilidades de cometer algún gazapo o decir alguna inconcreción o decir algo que no sea mm, totalmente fidedigno, ¿no? O por lo menos que algo de lo que diga no sea exactamente lo que estoy diciendo, porque he tenido que hacer una ardua labor de documentación pues en los medios que hay a nuestro alcance hoy en día, porque vuelvo a repetir y sabéis que una de las banderas que yo abordo en este canal es la de la sinceridad, ¿no? No, no era conocedor de las características especiales de este cuchillo y menos aún de su historia
evolución en el tiempo y de venir hasta nuestros días, ¿no? Entonces me he tenido que informar. ¿Dónde me he informado? Pues mirar, como siempre, en el foro de armas blancas, que yo creo que para mí personalmente es una especie de enciclopedia online, ¿no? Yo estoy agradecidísimo a que desde hace muchísimos años exista el foro de armas blancas, que esté ahí toda la gente que participó y que participa, que estén ahí los artículos que hay y que podamos acudir a ellos a consultarlos, porque la verdad es que para mí prácticamente tiene el carácter de enciclopedia. También he podido investigar sobre el cuchillo y averiguar, gracias a la propia página de Marto y a los amigos de Soldiers, ¿vale? En la página de la archiconocida armería Soldiers. Eh, He vagado también un poco por las redes sociales y he visto un poquito de aquí, un poquito de allá, y al final creo que he conseguido centrarme en qué ha pasado con este cuchillo, cuál ha sido su historia y cuál ha sido su evolución. Y espero que no demasiado torpemente, hoy voy a intentar ponéroslo y explicaroslo aquí. Hay muy poco publicado sobre este cuchillo, en concreto en YouTube. Hay muy poco publicado sobre este cuchillo y una de las cosas que hay publicadas, ¿vale? Es una de las fuentes en las que he bebido para hacer este vídeo, que es el canal Supervivencia Moderna de Fernando, ¿vale? Él tiene hecho un estupendo vídeo sobre este cuchillo. Él da algunos datos al principio del vídeo, pero sobre todo lo que me llama mucho la atención del vídeo que Fernando tiene hecho en su canal Supervivencia Moderna, el César, lo que es del César, me llama mucho la atención, poderosamente la atención, cómo las imágenes que pone de cómo trabaja la madera al cuchillo. Me llama mucho la atención porque en aquellas maniobras en las que por primera vez vi el cuchillo en cuestión y aquel sargento primero nos lo enseñó y ya digo que en aquella tienda modular, encima de la mesa de campaña de aquella tienda modular, me quedé un poco exhorto viendo o maravillado viendo cómo despiezaba aquel suboficial totalmente el cuchillo. Pues hubo un poco de cachondeo con otros sargentos y sargentos primeros, pues que por supuesto defendían y esgrimían la defensa del oso negro y del Jungler King 1, ¿no? O sea, aquel sargento primero agarró una antigua caja de munición de madera, no sé si la recordáis, agarró una antigua caja de munición de madera del calibre 7,62 por 51, del calibre que se utilizaba con el CEDME, ¿eh? Y la despiezó totalmente con el cuchillo, cosa que a mí me dejó todavía más perplejo. Y ahora, al ver el vídeo de Fer, de supervivencia moderna, cómo lo hace trabajar el cuchillo en la madera, me ha recordado mucho aquello que viví a principios de los 90. Dichas las fuentes de las que me he informado y he bebido y he acopiado información para hacer este vídeo, reitero que creo que era de justicia decirlas, por lo menos las más importantes: Foro Armas Blancas, el canal Supervivencia Moderna, los amigos de Soldiers, muy profesionales, los amigos muy profesionales de Soldiers, eh, pues creo que era, como se estaba diciendo, creo que era de honra de decirlo, porque toda esa parte de este cuchillo para mí era tierra totalmente desconocida, ¿no? Pero claro, no os iba a enseñar un cuchillo y os iba a hablar de él, ¿vale? Sin hacer una pequeña introducción de su evolución y devenir histórico en el tiempo, ¿no? Desde el principio de los 90 hasta aquí. Eh, Soy claro e intento ser honrado con vosotros, con vuestros parroquianos, y así como otros o la mayoría de los cuchillos que os enseño en la página a lo largo de los años,
he adquirido mucho conocimiento sobre ellos. Este cuchillo en concreto no era así, ¿vale? Entonces, ruego que ya me sabréis perdonar si en algún momento cometo alguna torpeza o digo algo que no se ajusta a la realidad y, por supuesto, en la caja de comentarios me podéis, como siempre, hacer la puntualización que, que sea conveniente, que yo tomaré buena nota. Vamos a ver un poquito la parte histórica, por decirlo de alguna manera, la evolución de este cuchillo. Bueno, pues como estábamos diciendo, pues hay que decir que es un cuchillo que se comercializa, que se vende, que se ensambla, que se monta por la empresa española Marto. Marto es una empresa toledana que lleva 100 años fabricando cuchillos. Yo creo que casi todos conocéis a Marto por sus espadas y por algún otro cuchillo operativo que ha hecho de gran fama. Marto siempre presumió de que entre su personal pues había gente que se había formado en la Fábrica Nacional de Armas de Toledo, ¿no? Y que tenía y que tiene grandes profesionales en su empresa. Es una empresa que, como decimos, lleva 100 años más o menos fabricando sables militares para todo el mundo, aparte de otro tipo de espadas, ¿no? Es por esto, por lo que yo creo que la empresa Provis, ¿vale? Cuando termina su contacto o su contrato, perdón, o su relación comercial con la casa Buch, yo creo que por esto que os acabo de decir, por este prestigio que tiene la casa Marto, yo creo que es por lo que Provis acude a Marto para sacar este modelo, ¿no? Y este modelo pues es el modelo Provis Marto 910 MFK. ¿Qué quiere decir MFK? Pues quiere decir, traducido al castellano, cuchillo de campo multiusos o cuchillo de campos multipropósito. ¿De acuerdo? La casa Marto en su catálogo, aunque os tengo que decir que no acudáis directamente a la página de Marto si queréis este cuchillo, porque Marto enseguida os aclara que solo vende a comerciales, o sea que solo vende a mayoristas, pero bueno, en su catálogo lo tiene como referencia de CM-300, la referencia es CM-300 y lo ponen en su catálogo como el modelo P9010 Marto, ¿no? Mm, Así es como aparece en concreto en la casa Marto. Decimos pues que si quisiéramos decir correctamente y extendidamente el nombre completo de este cuchillo, lo reiteramos una vez más, sería el cuchillo Provis Marto 910 MFK. Reiteramos que hemos dicho que MFK es en inglés, por supuesto, y quiere decir cuchillo de campo multipropósito. Lo primero que a mí me ha llamado la atención de este cuchillo y lo que a mí me ha hecho pensar cuando me empecé a informar sobre él, cuando empecé a averiguar de él, digo, bueno, pues aquí tiene que haber, efectivamente, como bien dice Fernando en su canal, tiene que haber una garantía de calidad, ¿vale? Pues que la hoja, sobre todo la hoja de este cuchillo, eh, proviene o es una evolución o está sacada de la bayoneta M9 norteamericana, ¿no? Este cuchillo es más cortito que la bayoneta, obviamente, pero viene de la bayoneta M9 norteamericana y está diseñado por, siento mi inglés, siempre lo digo, lo voy a deletrear para no decirlo mal, Mickey Finn, Mike Finn, Finn, ¿vale? Para la empresa Provis en su día. Entonces, ya con esos parámetros, ¿vale? Con la marca Provis, con la marca Marto, con el diseño que proviene de este señor, que es un señor que tiene prestigio a la hora de diseñar armas tácticas y operativas, o sea, filos tácticos, filos operativos, vuelvo a repetir el nombre, Mike Finn, pues eso ya era un garante, ¿no?
de un garante de que el cuchillo tenía que dar buenos resultados, tenía que ser un cuchillo pues medianamente decente, aunque a todos en un principio nos pare y nos llame mucho la atención que sea un cuchillo de plástico. Este cuchillo es una evolución de otro, por decirlo de alguna manera. No es que sea directamente la evolución de la bayoneta M9, ¿de acuerdo? La bayoneta M9 evoluciona a otro cuchillo y esta, por decirlo de alguna manera, por explicarlo de alguna manera, es la evolución civil de ese otro cuchillo que venía directamente de la bayoneta M9. ¿Cuál era el cuchillo original? Al principio, el que se fabrica al principio de los 90, era el cuchillo CUK, ¿vale? Que era Combat Utile Knife, ¿vale? Era un cuchillo de combate cuyas siglas eran CUK, ¿vale? Y es un cuchillo que se hizo para los USA Navy SEALs, para los SEALs, ¿vale? Y se dice que nunca, que aunque ganó un concurso, se presentó un concurso y ganó un concurso para que se le dotara oficialmente a los SEALs, yo todo lo que he podido averiguar es que nunca se llegó a dotar de manera oficial o de manera masiva este cuchillo a los SEALs, ¿vale? Hablamos, reitero, del cuchillo de los años 90, el original, el Combat Utility Knife, ¿no? El CUK. Pues, pero en muchos sitios he leído, aluden a un historiador de militaría americana, ¿vale? A un tal Homer M. Brett, ¿vale? Que el tal Homer M. Brett dice que tiene perfectamente datado que este cuchillo estuvo presente en la operación Tormenta del Desierto. O sea que de alguna manera, pues con este cuchillo pudo pasar como al principio con los famosos Kavar, ¿no? Pues que no se repartieron oficialmente, ¿vale? O con los Randall, ¿vale? O con los famosos Randall, que no se repartieron oficialmente, pero había unidades que los tenían, o grupos que los tenían, o gente, o soldados, militares, profesionales, que se los pagaban de su propio pecunio y que los tenían. Si realmente este cuchillo tomó parte, este en concreto no, porque decimos que es la versión civil, sino el original, el CUK, eh, si realmente tomó o no tomó parte en la operación Tormenta del Desierto, pues bueno, ya sabéis que la historia se revisa en este sentido constantemente, ¿no? Y que siempre se queda todo pendido de un ay, de un hilo, ¿no? Pero parece ser que este historiador, Homer M. Brett, es una persona que tiene, Brett es B-R-E-T-T, por si lo queréis buscar, es una persona que parece ser que tiene, es la primera vez que oigo hablar de este historiador especialista en armas blancas de combate norteamericano y tal. Parece ser que tiene bastante predicamento, parece ser que es una persona bastante seria, es una persona bastante creíble y fiable, y parece ser que sí que tiene, lo tiene perfectamente documentado, que este cuchillo estuvo en la operación Tormenta del Desierto. Este en concreto no, la versión militar, el que estamos diciendo. Otro paso más, otro escalón más para que digamos, bueno, pues siendo el diseñador quien es, siendo las fábricas, vamos a repasar, siendo el diseñador quien es, el famoso Mickey Film, siendo las dos firmas las que están detrás de él, eh, siendo un cuchillo que parece ser que ha estado en la tormenta del desierto, bueno, pues ya vamos teniendo pues como un escalón más para decir, oye, pues este cuchillo que parece de plástico desmontable, que de hecho es un plástico desmontable, pues hombre, pues no debe de ser, no debe de ser demasiado malo, ¿no? Y rebuscando, llegas a la conclusión leyendo que el Provis Marto 910 MFK, versión civil, ¿de acuerdo?
es un cuchillo que se sacó, ya hemos dicho, el del CUK, para la supervivencia, y un dato que me ha llamado mucho la atención, para acciones urbanas policiales, ¿vale? Porque este cuchillo también se fabrica o se vende con la hoja en negro. Bueno, parece ser que nunca llegó, esta versión civil nunca llegó a darse a ningún cuerpo policial en sí, ¿no? Aunque su intención, la intención de los fabricantes era pues eso, un cuchillo polivalente, cuchillo de campo multiusos, multipropósito, polivalente para la supervivencia, y en muchos sitios he leído esa frase, que aclara: y para acciones urbanas policiales, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor en su día se tuvo la mentalidad o la idea al hacer este cuchillo en versión civil de que algunos cuerpos policiales de operaciones especiales, etcétera, ¿vale? Pues pudieran tener este cuchillo de dotación. Lo que está claro, y luego lo iréis viendo, a ver si aquí os lo consigo enseñar un poco, creo que sí que lo estáis viendo, es que la hoja del cuchillo, ¿vale? Eh, es la de lo que es la hoja en sí del cuchillo, es la del CUK, la del CUK, que os estoy diciendo en todo momento, porque tiene los marcajes de USA, los marcajes americanos originales, ¿vale? Entonces, por el otro lado está estampillado la firma de Marto y el modelo de Marto, ¿vale? Pero la primera conclusión a la que podemos llegar, pues que es un cuchillo orientado a la vida civil, ¿vale? O sea, una evolución de un cuchillo militar que ya en su día había evolucionado a una bayoneta, una evolución de un cuchillo militar para uso civil, que la hoja del cuchillo es talmente o muy fiel a la hoja del cuchillo original de combate, ¿vale? Del famoso Cook. ¿Y cuáles son las características técnicas que tiene el cuchillo, por decirlo de alguna manera? Pues mirar, lo primero que os voy a decir es que, reiterando un poco lo que ya hemos dicho, que la hoja del cuchillo eh, es la hoja del Cook, ¿vale? Que es un acero inoxidable C425, que dicen que es altamente resistente a la corrosión, que por eso este cuchillo se presenta como un cuchillo de campo multiusos, multipropósito para supervivencia, porque se dice que este acero inoxidable C425 es un acero altamente protegido contra la corrosión, incluso que se puede utilizar para sumergirse en el agua de mar con él, en el agua salada. Esto yo lo digo con un poco entre comillas, porque sin embargo he leído en algunos sitios pues que parece ser que, aunque lo que se diga de él es eso, la propaganda que se diga de él es que es un acero que aguanta muy bien la corrosión del agua salada, del agua marina, mmm, yo he leído en las redes testimonios, por decirlo de alguna manera, de gente que dice pues que no es tan así como dice la propaganda del cuchillo, ¿de acuerdo? De todas maneras, todos los que somos aficionados a la cuchillería, hemos podido ver a lo largo del tiempo que muchos cuchillos de buceo, o sea, muchos cuchillos para buceadores hechos específicamente para buzos, con material especial, con aceros especiales antióxido, pues que se acaban oxidando, ¿no? ¿Cuántas imágenes hemos visto de cuchillos de buceo que al final el agua del mar, la sal, el salitre, etcétera, pues han hecho mellas en ellos, ¿no? Yo siempre que hablamos de este tema recuerdo lo que me decía el gran cuchillero de Fermosos Fierros, Paco Lorente, que en paz descanse, mi amigo Paco Lorente, que me decía:
quítate de la cabeza, José Luis, que no existe un acero totalmente inoxidable, ¿vale? Bueno, pues este cuchillo, la hoja de este cuchillo, como estamos diciendo, hecha en acero inoxidable C425, se dice, se vende, se da la propaganda de él de que es un acero altamente resistente a la corrosión. Pone muchos ejemplos que probablemente será un acero, pues eso, muy antioxidable, pero parece ser que el del tema del mar, del salitre del agua salada, no es tanto como se dice de él, ¿vale? Y la otra característica que tiene, aparte de que sean las cachas originales, perdón, el filo original, el modelo de filo del Cook, con el acero que hemos dicho, la otra característica muy particular que tiene el cuchillo son sus cachas, su mango, que lo iremos viendo, que es totalmente desmontable. Me vais a tener que perdonar, os habréis dado cuenta de que he tenido que cortar y hacer un inciso, porque es que aquí en el centro de la capital del Turia, en el centro de Valencia, cada vez sufrimos más de un turismo juvenil masivo que, por decirlo de alguna manera cordial, tiene que demostrar su presencia en la capital del Turia berreando, pero así como os lo digo, berreando como cosacos a cualquier hora de la noche, ¿no? Y entonces no sé si habéis llegado a oír de fondo lo que estaba pasando en la calle aquí debajo de mi casa, pero me ha tocado cortar el vídeo porque era totalmente impresentable. Bueno, cosas que nos suceden cuando grabamos los vídeos, ¿de acuerdo? Os estaba diciendo que la otra particularidad, la otra peculiaridad al margen de la hoja era su famoso mango o cachas de plástico. Bueno, decimos plástico porque acortamos, ¿no? Plástico. Todo el mundo lo que ve cuando ve el cuchillo dice, coño, es un cuchillo de plástico, ¿no? Pero no, no es tan sencillo, y a medida que me he ido informando y investigando un poco, me he dado cuenta de que no era tan sencillo. Mirar, estas cachas de este cuchillo están hechas de un polímero, palabrejo, de un polímero llamado Zytel, con Z, ¿eh? Y, Zytel, ¿vale? Que este polímero en un principio lo fabricaba la casa Dupont, o sea, en un origen del cuchillo es un polímero de la casa Dupont. Y hablando con un amigo que entiende bastante de cuchillos operativos, me dijo, no, no, mira, José Luis, el polímero Zytel es de la casa Celane, Celanese, es de la casa Celanese, no, no es de la casa Dupont como tú me estás diciendo, ¿vale? Claro, me tomé nota de lo que me decía mi amigo y investigué un poco más, ¿no? Porque yo tenía entendido y claro, salí de mi duda. Es que la casa Dupont le vendió este material, le vendió la patente de este material, por decirlo de alguna manera, a la casa Celanese, y efectivamente en la actualidad este polímero Zytel se fabrica bajo la firma de Celanese, pero originalmente era polímero Zytel de la casa Dupont, ¿vale? El polímero este son unas poliamidas termoplásticas, ¿vale? Que están hechas pues de un nylon altamente resistente, muy testado, que es el nylon 66. Tiene también fibra de vidrio, reforzado con caucho, o sea, es una eh, poliamida termoplástica muy, muy dura y muy resistente. Llegado a este punto, os tengo que recordar que en el canal, en la hemeroteca, del canal, podéis ver los famosos cuchillos de combate que ya he enseñado, de otra marca totalmente diferente a esta, los famosos cuchillos de combate que ya he enseñado, que son también de este material, ¿de acuerdo?
son totalmente irrompibles. Son totalmente irrompibles. Tiene hecho el vídeo, tiene hecho el vídeo sobre ellos el famoso hombre este de la máscara antigas y el mono verde que se dedica a destrozar cuchillos, ¿vale? Y antes, mucho antes de que se rompan las cachas de este material plástico, de este polímero Citel, se rompe la hoja del cuchillo. Y es así. Estos plásticos, estos polímeros son altamente resistentes, ¿vale? Y no, y no es fácil que se rompan, y más si están fabricados y están aplicados y están, por decirlo de alguna manera, ensamblados de la manera correcta. Tal y como se estaba explicando, viendo eh, el polímero que se utiliza en los famosos cuchillos de combate Glock, los cuchillos operativos Glock, que ya mucha gente, al margen de que sean cuchillos militares, apuesta por ellos como cuchillos de supervivencia, por la gran resistencia que tienen. Pues como estaba comentando hace un momento, el señor este, que nunca me acuerdo del nombre, de la máscara antigas y del mono verde que se dedica a destrozar vilmente todo tipo de cuchillos, cuando hizo la prueba al cuchillo Glock, que es un cuchillo también que tiene una espiga muy pequeña, hay que decir que el cuchillo Glock tiene una espiga muy pequeña que entra en la empuñadura, en el mango, que es igualmente de polímero. Se rompe antes la hoja del cuchillo, se deteriora antes la hoja del cuchillo que, eh, que el mango del cuchillo Glock, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante la misma circunstancia, ¿vale? El polímero eh, Citel con el que está hecho este cuchillo, el Provis Martel 910 MFK, es un polímero de mucha calidad. Mirar, yo mirando un poco, porque al final en el tema de cuchillería acabas aprendiendo un poquito de todo. Me entero de que el polímero este no es exactamente el Kevlar, ¿vale? El famoso Kevlar, pero es, por decirlo de alguna manera, de la familia del Kevlar, ¿vale? Y en los años 90, yo, vamos, tengo clarísimo que el Kevlar era la madre del cordero. Se utilizaba para fabricar los cascos modernos, los cascos de combate modernos del ejército español, y se utilizaban para las placas de los chalecos antifragmentación y antibalas, ¿vale? El Kevlar famoso. Entonces, ya digo que el Kevlar no es exactamente el polímero Citel, pero es de esa familia, de esas mismas firmas de fabricación, ¿vale? Y son plásticos, vamos a ver, si con ellos se fabrican cascos de combate y las placas de los chalecos antifragmentación y antibalas, tenemos que entender que dejarlo simplemente en unos plásticos, ¿vale? Sería muy pueril, ¿no? Son, pues eso, pues unos polímeros muy resistentes, hechos a base de, como hemos dicho, de nylon 66, que está sobradamente eh, testado, ¿vale? Tiene fibra de vidrio, están reformados con caucho. Y de este en concreto, de este polímero, del cuchillo Provis Marto, se dice que soportaría un arco de temperaturas, ¿vale? Entre los menos 45 grados y los más 65 grados centígrados. A mí me parece auténticamente una animalada, ¿vale? O sea que parece ser que este material polímero no se degrada en ese arco de temperaturas, vuelvo a deciros, entre los menos 45 grados centígrados o los
más 65 grados centígrados. Yo creo que a 65 grados centígrados, a 65 grados estamos todos muertos, ¿eh? Aquí en Valencia, cuando vienen los días de poniente, que nos ponemos en 38, 39, ya estamos que nos da algo, pues fijaros, 65 grados, ¿no? Muchos me podrían decir, bueno, José Luis, eso es la propaganda que hace la empresa que los fabrica y tal. Luego habría que ver, pues, como todo, ¿no? También estamos diciendo que el acero, se dice que el acero C425 se dice que es altamente resistente a la corrosión marina y que parece ser que hay testimonios que dicen que no lo es tanto. Pero desde luego lo que queda claro es que por mucho que el material sea un material plástico, polímero, no va para nada en absoluto en detrimento de la fortaleza del cuchillo. Yo os invito a que vayáis al canal de Supervivencia Moderna a ver la revisión que ha hecho de este cuchillo Fernando y que veáis cómo le da caña, creo recordar que es a un palé, cómo le da caña a un palé con este cuchillo y saldréis de toda duda, os quedaréis muy sorprendidos. Mirar la funda es, a mí la funda me encanta. La funda es exactamente del mismo material, o el fabricante dice que es del mismo material, del mismo polímero, y tiene un sistema de encastre, ¿vale? Del cuchillo. Ahí veis esta pestaña de aquí, ¿de acuerdo? Que este sistema de engarce, de encastre, se llama swivel, S-W-I-V-E-L, swivel, ¿vale? Se le llama a este sistema de encastre. Y es cuando el cuchillo entra, la guarda, la guarda se queda enganchada aquí y sujeta, pero muy fuertemente el cuchillo. Luego lo veremos cuando vayamos enseñando las características y especificaciones del cuchillo. Y si, sin embargo, con un leve movimiento, de acuerdo, retirando un poco para atrás el, el talid plástico y el sistema de encastre y moviendo el mango del cuchillo un poco para adelante, se libera muy fácilmente haciendo un movimiento de giro de muñecas, por decirlo de alguna manera, de giro de muñeca con presión del talid, ¿vale? Se libera el cuchillo muy fácilmente, pero si no se hace ese movimiento, ya os puedo asegurar, mirar, como ya hemos visto un poco la hoja, ya os puedo asegurar que si no se hace ese movimiento, habéis oído el clac, ¿verdad? El cuchillo de aquí no sale bajo ningún concepto. Una cosa que me encanta, hoy en día estamos más acostumbrados a verlo en todo tipo de dotación policial de este tipo de material, pero antiguamente esto no era, eh, era muy novedoso, no estaba tan visto, ¿vale? Que el talid sea basculante, pues francamente, pues es algo también muy a favor de la funda. Yo la funda la veo una funda con agujero drenante, como podéis ver. La veo una funda muy operativa, con este sistema de engarce que hemos dicho que se llama swivel, ¿vale? La veo muy operativa, muy práctica y parece ser que además fabricada en el mismo polímero que el mango del cuchillo. Bueno, pues esta ha sido la pequeña introducción, por decirlo de una manera pueril o de andar por casa, de una introducción histórica del devenir del cuchillo. Esta es la caja, ¿de acuerdo? Pues la caja, obviamente el cuchillo no lo compré de segunda mano, obviamente no es nuevo, pero en fin, lo compré de segunda mano, para mí muy bien cuidado, muy bien conservado, fue una alegría conseguirlo, y veis que el cuchillo, ahora veremos todas las especificaciones a lo largo del vídeo, el cuchillo va con dos guardas, ¿vale? De diferente forma de repuesto, de recambio, y va pues con un folleto, ¿vale? Va en su caja y va con un folleto que pues te explica todas las especificaciones y características del cuchillo, ¿vale? Y fotos muy ochenteras, o muy noventeras, las fotografías.
¿Veis? Una foto a veces vale más que 1000 palabras, te lo plantea hasta como que es un cuchillo de, de buceo, ¿de acuerdo? Aunque de caza, de buceo, de supervivencia, aunque ya hemos dicho que hay gente que no, no da, no da totalmente crédito a ese extremo. Mirad, y aquí en castellano, porque está en castellano, en francés, en alemán, en italiano, en castellano dice que el cuchillo modular todo uso con la nueva vaina con sistema swivel, ¿vale? Vaina con cierre swivel, con diferencia el cuchillo más avanzado de su clase. La vaina 9010 ajusta al cinturón, guardamanos y pomo de Marto Provis. Están todos fabricados con el plástico Zytel de Dupont. ¿Ves? Aquí lo deja claro. Este revolucionario plástico es extremadamente resistente, ligero, soporta temperaturas desde -45 hasta 65, como os había dicho, y, es, y es impermeable a aceites, agua marina, gasolina. Y bueno, etcétera, 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 sigue dando. Luego, si acaso, os pondré una fotografía por si queréis parar la imagen y leerlo más despacio, porque redunda en lo que yo ya os he explicado. Hasta aquí la parte de introducción del cuchillo, y ahora vamos a pasar a ver sus especificaciones. Bueno, y vamos a pasar a hacer una revisión del cuchillo. Como bien os he dicho, lleva 3 guardas, lleva la guarda que lleva puesta y 2 guardas más diferentes para diferentes utilidades. Lleva este sistema de talid, ¿vale? Con pestaña, que ahora tanto se utiliza, pero en su día fue un auténtico sistema revolucionario, ¿vale? Cabe un cinturón pues bastante ancho, porque mirad, a ver si dejo pasar la luz, ¿veis el hueco de luz? O a este lado el hueco de luz, son casi prácticamente 4 dedos de hueco de talid, y como decíamos, tiene el talid que es basculante, cosa que pues es bastante novedosa para la época en la que se hizo el cuchillo. Aquí lleva el logo de Marto en una placa metálica, y como hemos dicho, si se gira el talid para abajo, fijaros que sencillo el agarre. Al ir hacia abajo, veis, bascula, y sacamos el cuchillo hacia afuera y tiramos el talid para abajo y libera el enganche, libera la hoja del cuchillo, libera el cuchillo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a apartar las guardas que hay extras, por decirlo de alguna manera. Vemos que la funda está totalmente llena de huecos pasantes para poner cordinos, para poner cintas, para poner presillas, y vemos el cuchillo en sí, que es un cuchillo con una hoja curiosa, ¿vale? Quizás por su procedencia militar. Tiene una caída drop point, pero una caída drop point que, a ver si soy capaz de enseñároslo. Vamos a ver, voy a subir el cuchillo. Fijaros que tiene, por un lado, tiene un falso contrafilo. Arriba tiene en su totalidad el lomo plano del cuchillo, y por el otro lado es plano. No sé si os dais cuenta de que por este lado es totalmente plano, ¿vale? Arriba tiene la mesa, y a mitad del lomo, ¿vale?, empieza un falso contrafilo. Curioso,
tiene más que sierra, es un escoriador, ¿vale? La parte de arriba efectivamente sí que, sí que hace la función, por lo menos como mínimo de escofina, y por este lateral es un escoriador, y por otro lado es plano, y lo que tiene es una sangradera texturizada. Motivo, pues sinceramente no sé por qué motivo, si no es simplemente el decorativo, por qué motivo la sangradera está texturizada en su interior, ¿vale? Entonces nos encontramos que este lateral del cuchillo, de la hoja del cuchillo, es totalmente plana, simplemente con su sangradera, y que en este otro lado hay un falso contrafilo lateral, por decirlo de alguna manera. Veis que hay un lomo arriba, un falso contrafilo lateral, y aún aquí tiene otro rebaje en forma de pirámide hacia la sierra. Entiendo que para que, o el escoriador, como lo queramos llamar, entiendo que para que del paso del escoriador o de la sierra al lomo del cuchillo no sea un paso radical con un escalón. Una amplia mesa y un vaciado cóncavo con un microbisel. Una punta muy agresiva, porque francamente es agresiva, y diferente, tocante a lo que os estoy explicando todo el rato. ¿Veis? El lomo, el falso contrafilo, solo en un lateral. ¿Vale? Y luego en forma de pirámide esta degradación, por decirlo de alguna manera, esta rampa para que al final de la sierra o escoriador no sea un escalón, ¿no? La punta es una punta penetrante, una punta importante, y es bastante robusta, cosa que lo consiguen porque el falso contrafilo no ocupa todo el lomo del cuchillo. Obviamente el falso contrafilo llega hasta esta mesa central que tiene el lomo, y como por el otro lado es totalmente plano, pues la mesa es bastante, la mesa me refiero del lomo del cuchillo. El lomo del cuchillo es bastante amplio. Y bueno, nos encontramos con que aquí, a ver, esta es la posición, tiene los marcajes de Martos. Tiene el logotipo de Marto, de acuerdo, y abajo pone Provis INT apóstrofe L, Intel. Provis Intel, y arriba tiene Marto con su logotipo. ¿Lo veis? Esto es en un lado de la hoja, y si giramos la hoja inmediatamente, por el otro lado vemos los marcajes de USA, o sea, patente USA, patente americana, y el número de la patente. ¿De acuerdo? No es número de serie del cuchillo, y luego os explicaré por qué sé que no es el número de serie del cuchillo. No os voy a hacer avance, ¿no? Tiene o debe de ser el número de la patente. Pone USA, patente, y la numeración, que es 4821356, ¿vale? Entiendo que es el número de la patente. Tiene recazo, en el recazo es donde van estas marcas troqueladas, ¿vale? Y no tiene muesca española, pero tiene un rebaje ¿eh? Desde el filo útil hasta lo que es el recazo del cuchillo. Tiene aquí una especie de rebaje que facilitaría bastante su afilado. Y bueno, vamos a ver la característica, vamos a ver principalmente, que yo creo que es lo que estáis esperando todos, la característica principal del cuchillo. Veis que el pomo del cabo o del mango se desenrosca. Vamos a ver si conseguimos hacer bien la operación. Se desenrosca, ¿y qué sale? Sale un tubo de polímero que, la verdad es, aunque parezca que no,
no sé la sensación que os va a dar la imagen de la cámara, pero en mano es un tubo bastante robusto, pero bastante robusto. Una vez liberado el tubo, vamos a hacerlo despacio para que lo veáis, hacemos un movimiento y sacamos el mango del cuchillo, que también es de una anchura importante y robusto. Hemos visto, para que no perdáis la imagen, que el tubo al desenroscarlo sale de aquí, ¿veis? Y por este lado es totalmente redondo, que es por donde entra, por decirlo de alguna manera, el tornillo pasador, ¿eh? Y por este lado, efectivamente, veis unas hendiduras. En esas hendiduras es donde encastra, ¿vale? El mango perdón, la hoja del cuchillo en el mango, ¿vale? Y como hemos hablado ya y hemos explicado que el polímero este es tan sumamente fuerte, daros cuenta de que encaja a la perfección. Es que es tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que se convierte en muy efectivo, muy práctico y muy operativo. Entonces, una vez metida, ¿vale? ¿Veis el rebaje? Una vez metido el mango en la hoja, ¿vale? Al pasar el tornillo al interior, ¿qué hace? El tornillo en el interior engancha, ¿veis? Lo que es la espiga del cuchillo lleva unos rebajes que son los que enroscan en el tubo. En fin, se saca la guarda, lleva otras guardas más de repuesto, como hemos visto, y ahora es cuando podemos ver también bastante bien el escudo de Marto, Provis, Intel y lo que os decía de USA, patente y la numeración. Pues no tiene más misterio, no tiene más misterio. Vamos a ver una de las guardas de repuesto. Por ejemplo, esta tiene aquí unas hendiduras que seguro que tienen algún tipo de utilidad, ¿vale? Y podríamos ir cambiando las guardas a nuestro antojo. Esta otra tiene un agujero por un lado y en este otro lado tiene un rebaje. Podríamos ir cambiando las guardas, o a lo mejor va por este lado para apoyar, sí, para apoyar el dedo, por este lado a modo de dactilera, de cremallera, ¿vale? Podemos ir cambiando las guardas a nuestro antojo, oye, cosa que es una chulada, ¿no? Vamos a hacer el proceso a la inversa, vamos a volver a meter la guarda original con la que viene, ¿vale? Recordar la hendidura del tubo, ¿eh? Que encastra en la hoja. Vamos a meter, a ver, porque como lo estoy haciendo a través de la cámara, pues no me veo, ¿vale? Ya ha entrado. Y ahora viene cuando la mataron, ¿no? Como dice la frase hecha. Un consejo que yo os voy a dar, porque lo hemos aprendido, yo creo que casi todos lo sabemos, que es muy importante con todo lo que va a rosca. Aquí hay que ser muy cuidadosos y muy delicados y probar hasta que el sistema de rosca coja de forma natural el primer pelo de rosca, que se llama, ¿no? El primer hilo de rosca, para que no entre forzada bajo ningún concepto, ¿eh? Para que entre suavemente, para que no deterioremos ni forcemos la rosca. Hombre, no vamos a estar constantemente desmontando el mango del cuchillo, ¿de acuerdo? Veis que va entrando con suavidad, lo que quiere decir que ha cogido los hilos de la rosca, los pelos de la rosca, los ha cogido bien, y llega un momento, vamos a ver, que hace tope, y yo tampoco aconsejaría apretarlo a lo bestia, ¿de acuerdo? No, apretarlo hasta de una manera lógica y escuchar. Es que no tiene ni la más mínima, pero ni la más mínima vibración.
Y ahora es cuando os podéis volver a preguntar otra vez, pero bueno, pero este sistema realmente funciona. Ir al vídeo de Fernando, ¿de acuerdo? A Supervivencia Moderna y ver cómo destroza, creo recordaros, ya os he dicho, un palé con el cuchillo, al igual que yo en su día vi como aquel sargento primero destrozaba una caja de munición de madera de Cedme. Sí, señores, sí. Es verdaderamente efectivo. En cuanto al agarre, pues veis que es un agarre, siempre os digo que yo tengo la mano más bien grandecita, entonces es un agarre generoso, no tiene agujero para cordón fiador, ¿vale? Sabemos que podemos intercambiar las guardas, y lo mismo que hace de tope de tornillo de rosca para poderlo enroscar, pues hace de tope del mango del cuchillo, ¿vale? Ese pequeño rebaje, si yo tuviera la mano mucho más grande, pues vendría aquí, o quizás, ¿por qué no? Si lo necesito por algún motivo, pues hace de tope de un agarre atrasado o retrasado. En fin, esto es lo que depara el cuchillo, y una advertencia también que os quiero hacer. Mirad, en el interior no voy a ser capaz de enseñároslo porque la luz no lo va a permitir. Yo estoy seguro de que la luz no lo va a permitir, pero yo os lo voy a explicar. Aquí en el interior del cuchillo, de la funda del cuchillo, hay un fleje. Sí, la palabra correcta es un fleje. ¿Para qué es ese fleje? Para que cuando se mete la hoja del cuchillo, ¿vale? Cuando se introduce la hoja del cuchillo, el fleje va aprisionando el cuchillo contra la funda y evita ese traqueteo que muchas veces criticamos, por ejemplo, de algunas fundas de Aitor, ¿vale? ¿Cuál es mi duda? Casi desmonto todo, perdonad. ¿Cuál es mi duda? Mi duda es de qué material está hecho ese fleje. Mi duda es de qué material está hecho ese fleje. ¿Por qué digo eso? Porque creo, pienso y estimo que si el material del que está hecho el fleje no es inoxidable o es menos inoxidable, habrá que tener mucho cuidado e intentar secarlo bien. De hecho, ya os enseñé que el agujero drenador o drenante es bastante generoso. Habrá que tener en cuenta que esa pletina hay que secarla bien, introduciendo papel, introduciendo un trapo con un palito, con una baqueta, para que no oxide, porque si llegara a oxidar, que os reitero que en ningún sitio he encontrado de qué material está hecho esa pletina, y me parece una cosa importante de advertir, si llegara a oxidar, al entrar y sacar el cuchillo, por supuesto, le generaríamos óxido a la hoja del cuchillo. Bueno, ya hemos hecho por encima la revisión del mismo y vamos a ver las especificaciones. Vamos a ver cuánto pesa el cuchillo sin su funda. Pues mirar, es una de las ventajas que tiene el que el mango del cuchillo sea de polímero. Tiene un peso, es un cuchillo muy ligero. Tiene un peso muy reducido, 176 gramos. ¿Y cuánto pesa el cuchillo con la funda? Pues el cuchillo con la funda pesa 346 gramos. Voy a invertirlo para asegurarme de que no toca absolutamente para nada el tapete. ¿Ves? 346, 347 gramos el cuchillo con la funda. Es un cuchillo bastante liviano. Bueno, y como siempre con el Supermetro Bushcraft vamos a ver las medidas del cuchillo. El cuchillo, voy a agarrarlo con la punta, por la punta del cuchillo con cuidado, porque caray, con la punta que tiene el cuchillo mide 25 centímetros. ¿De acuerdo? Siempre volvemos a decir lo mismo, respetando las especificaciones
que dé el fabricante. 25 centímetros, de los cuales de hoja son 13 centímetros y medio y de filo útil 12 centímetros. ¿De acuerdo? Esas son las medidas que arroja el cuchillo. Vamos a ver, antes de que se nos olvide, que si no, a veces se me olvida, vamos a ver el ancho de pala del cuchillo, y el ancho del pala del cuchillo es de 3 centímetros y medio. De acuerdo, la hoja va un poco en reducción, pero nada, 3 centímetros con 3 en esta parte más alta, y aquí en la parte más baja 3 centímetros y medio. ¿Cuánto mide el escoriador este que tiene? Que ya os digo que es un escoriador, no es una sierra. A ver si me arreglo para ponerlo de tal manera que os pueda dar la medida. Pues el escoriador mide 6 centímetros y medio. Mide el escoriador. Bueno, pues ya veis que peso contenido y medidas pues que no son muy reducidas, están bien, ¿no? Están bien. No es un cuchillo grande, ni muchísimo menos, pero para ser un cuchillo operativo, un cuchillo táctico, un cuchillo de combate, las medidas son, son bastante razonables, para mi gusto, bastante equilibradas. Y ojito con la punta, lo digo por lo que estamos diciendo de para ser un cuchillo de combate, un cuchillo táctico, un cuchillo operativo, ojito con la punta del cuchillo. Bueno, y a continuación vamos a medir, a ver si lo podemos hacer de una manera correcta, y la manera correcta es cogiendo la parte plana de la hoja y la parte de la mesa, no del falso contrafilo, ¿vale? Y vemos que tiene el cuchillo, pues la nada despreciable medida de grosor de hoja de 5 milímetros. 5 milímetros de grosor de hoja. Lo cual quiere decir, 5 milímetros de grosor de hoja, lo cual quiere decir que visualmente pues engaña mucho la mesa del lomo, por decirlo de alguna manera, y el falso contrafilo y el escoriador. Da la sensación de que el cuchillo fuera de grosor de hoja más fino, y nada de eso. Ya habéis visto, 5 milímetros de grosor de hoja. Bueno, y sorpresa. Como siempre, hago mis averiguaciones, hago mis seguimientos, hago mis gestiones, y de repente me entero de que una conocida armería o cuchillería de Navarra, de acuerdo, tiene exactamente el modelo de cuchillo, pero pavonado en negro. Me pongo inmediatamente en contacto con Javier, de la cuchillería Gómez de Navarra, más concretamente de Pamplona, pero además de la Pamplona castiza, de la calle Estafeta. Ahí está la cuchillería Gómez. Me pongo en contacto con Javier y le pregunto si es verdad que tienen en la actualidad a la venta el modelo del cuchillo Provis Marto 910. ¿Y cuál es su contestación? Que me dice inmediatamente que sí. Y aquí está el resultado de las gestiones. No, lo que decimos siempre, no os dejéis engañar por el tiro de cámara, por la perspectiva, porque en estos momentos alguno a ciencia cierta me diríais: José Luis, el nuevo que has adquirido, o el más moderno que has adquirido, es más grande que el primero. No, vamos a hacer, yo, aunque os lo digo, me gusta hacer la prueba porque así visualmente os dais cuenta. Es un problema única y exclusivamente de perspectiva
del tiro de cámara, ¿vale? Voy a volver a poner aquí el que ya os está enseñando durante todo el vídeo y vamos a poner ahora aquí el que hemos conseguido por mediación de Javier en Cuchillería Gómez de Pamplona, en la Pamplona castiza, la Pamplona de la calle Estafeta. Bueno, pues antes de retirar el veterano, vamos a ver una característica de la funda del último que adquiero, y si os dais cuenta, no es, o sea, esta funda, o espero que os deis cuenta que se pueda ver, esta funda es bastante más mate que esta. Ahora os diré por lo que yo creo que es así. Y esta funda ya no tiene la placa metálica de Martos que lleva el modelo más antiguo. Además, el modelo más antiguo aquí en este rebaje lleva otra placa, ¿vale?, que carece de ella el último modelo con el que me hago. Si le damos la vuelta a la funda, vemos exactamente lo mismo. Es bastante más mate, aunque la parte de atrás, esta en concreto, tiene menos pulido de lo que tiene la de delante, pero se sigue viendo que es más mate la parte trasera de la funda de este cuchillo. Vamos a retirar de momento para dejar centrado en este cuchillo y vamos a intentar a ver si, José Luis, no metes la pata, que siempre la metes. Vamos a intentar abrir un poco el tiro de cámara para no salir. Abrimos el cuchillo, como decimos, que es bastante sencillo, es un cierre bastante ingenioso, la verdad. Sacamos el cuchillo y ¿con qué nos encontramos? Sorpresa, la hoja pavonada en negro. Por eso me hago con ella. Me hago con ella porque entiendo que este es el modelo del que se habla cuando se dice que al hacer la versión civil se hace también el cuchillo para tácticas urbanas policiales. Entiendo que el cuchillo para tácticas urbanas policiales es este pavonado en negro. Una curiosidad que es lo primero que quiero destacar y que no se me olvide, que el rebaje este cónico, la cuña esta cónica que va hasta el escoriador para que no sea un escalón, para que no pase directamente de un escalón al lomo del cuchillo, esta pieza no está pavonada, lo cual le da pues una cierta belleza a la hoja del cuchillo. Por lo demás es lo mismo, una amplia mesa, vaciado cóncavo con microbisel, exactamente lo mismo que su hermano más antiguo, y si lo podéis ver, lo mismo, tiene un lomo ancho y un falso contrafilo por este lado, y por el otro lado, ¿vale?, va totalmente recto. O sea, es exactamente el mismo otro cuchillo, pero pavonado en negro. Vamos a ver. Aquí quiero hacer un comentario. Ojo con los pavones. Ojo con los pavones, porque los pavones son resultado de un proceso provocado de oxidación. Yo creo que eso prácticamente lo sabemos todos. Yo he visto a un caballero destrozar totalmente el pavón de un revólver utilizando un líquido antióxido abrasivo. No se le ocurrió mejor idea que, en vez de utilizar un aceite lubricante normal neutro, ¿vale?, el señor compró uno de estos aceites tan modernos que hay hoy en día, que llevan agentes antioxidantes, agentes abrasivos para quitar el óxido, y claro, de un revólver pavonado en negro lo dejó en un precioso revólver niquelado. No os quiero ni contar el disgusto. Pues algo esa salvedad, porque esto no es un parquerizado como otras veces hemos visto en otros cuchillos, que esta capa, esta película,
Este pavón va con una granulosidad, y yo ya os he explicado muchas veces que es muy parecida a la que llevaban los cedmetones, los FR8, ¿vale? O posteriormente los CEGME también, y en su día a mí en el ejército se me enseñó a que ese recubrimiento se llamaba parkerizado, ¿vale? No es así, es un pavón liso, entonces entiendo que es un pavón puro y duro, y a la hora de, si queréis conservar bien y no tener sustos, eh, estos pavones, mirar muy bien con qué aceite les dais o con qué aceite los engrasáis. Yo sigo siendo un amante del aceite de toda la vida de lubricar máquinas de coser, o de una vaselina totalmente neutra, ir a una farmacia y pedir una vaselina totalmente neutra, sobre todo intentar que sea una vaselina que no tenga ni el más mínimo porcentaje de agua, que las hay, ¿de acuerdo? Hecha esa aclaración, tendremos que decir lo mismo que os he dicho en el primer modelo, que la pletina interior habrá que tener un cuidado de ella, la pletina interior que sujeta la hoja del cuchillo, porque si la tenemos ya no oxidada, ¿no? Que os vuelvo a reiterar que no sé de qué material está hecho esa pletina, sino si la tenemos con tierra, la tenemos con arena, la tenemos sucia, al entrar y sacar la hoja, el pavonado sufrirá y se arañará. Por lo demás vemos que es, si le doy a la rosca, veis, ya se empieza a desenroscar, no lo voy a desmontar, porque ya hemos hecho la operación con el otro, es exactamente igual que el otro. Este modelo en concreto, para mi sorpresa, no llevaba caja, ¿vale? Lo voy a hacer a la inversa. Voy a meter un momento el cuchillo en la funda, ¿vale? A ver si soy capaz, y os voy a enseñar. Este cuchillo en concreto viene solo con una guarda extra, ¿vale? Con una única guarda extra, y luego, como veréis en la galería fotográfica, porque le hice fotos, viene única y exclusivamente metido en esta bolsa de plástico grapada, ¿vale? Con una etiqueta aquí que simplemente pone Made in Spain, ¿vale? Ni siquiera pone Marto, ¿vale? Pone Made in Spain y una numeración ahí abajo. ¿Qué me explica Javier de Cuchillería Gómez? Me explica que la casa Marto tenía piezas sueltas, tenía unos cajones, unas cajas con todo piezas sueltas de este cuchillo, y que llega un momento determinado, hace X tiempo, que decide con esas piezas sueltas, con ese sobrante o remanente, no sé exactamente si la casa Marto lo guardaba como sobrante o como remanente, decide ensamblar los cuchillos y venderlos, ¿de acuerdo? En concreto, Javier de Cuchillerías Gómez, como os estoy diciendo, ha comprado bastantes ejemplares del cuchillo. Pero Javier me da a entender de que probablemente sean los últimos, porque son cuchillos montados con esos remanentes o con esos excedentes, ¿no? La prueba es que ya no hay caja, como os he enseñado en el otro modelo. La prueba es que ya no hay folleto, ya solo regalan una guarda extra, va en esta bolsa de plástico, y yo veo detalles como el mate de la funda que os he dicho, y que ya no lleva las placas que lleva. Vamos a volverlo a poner juntos otra vez. Ya no lleva las placas que lleva el primer modelo que tengo, que entiendo que es más antiguo que este. Este es el que está montado a base de remanentes, de piezas sobrantes, que no tiene por qué, o sea, no tiene por qué, no, seguro que no va para nada en detrimento de la calidad del cuchillo. Simplemente, pues,
que se ha ensamblado y se ha montado el cuchillo pues con esos remanentes o con esos excedentes que quedaban en la fábrica desde hacía unos años, desde que entiendo que saliera el primer modelo. Hay otra cosa curiosa que me llama la atención, que marca la diferencia de tiempo y de época de fabricación entre el primero y el segundo. Y os lo voy a enseñar a ver si con la luz que tengo somos capaces de verlo. ¿Veis? Tiro para abajo y sale. Vamos a ver. Los marcajes. Si os dais cuenta, va a ser muy difícil, pero en este he hecho fotografías para que luego lo veáis, ¿vale? USAPAT, exactamente la misma numeración. Aquí la guarda la tapa, pero es la misma numeración. Correcto. Por este lado, la hoja es igual, ¿no? Los marcajes son iguales. Pero, sorpresa, le damos la vuelta al cuchillo y aquí el tema cambia. Aquí está marcado con Probis Intel, lo que viene en la parte de aquí abajo, y desaparece de esta hoja, desaparece porque aquí está troquelado, no es una pegatina, no, está troquelado. En esta hoja desaparece el troquelado de martos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mirar, yo calculo, entiendo que es que como ya estos últimos modelos, reiteramos, aunque nos hagamos un poco pesados, están hechos con remanentes, con sobrantes, pues la Casa Marto, cuando le llegó las hojas, pues no se molestó en troquelar, o no se ha molestado para montar estas últimas unidades, no se ha molestado en troquelar en la hoja que le ha hecho, que les hizo llegar Probis, ¿vale? No se han molestado en troquelar su, su logo, ¿no? Su marca. Y aquí los tenéis los dos y voy a hacer unos últimos comentarios, ¿de acuerdo? Sabéis que siempre me gusta pues dar unas últimas impresiones. La última impresión que voy a dar del cuchillo, ¿vale? Son muy claras. Como decían Goma Espuma, amigo que vas en burro. era un chiste de los geniales de Goma Espuma. Amigo coleccionista, si eres un coleccionista de cuchillería, yo creo que esta es una pieza que hay que tener en la colección. Si eres un coleccionista de cuchillería española y dentro de tu colección tienes cuchillos operativos, y si hablamos de que somos coleccionistas, pero solo de cuchillos de bushcraft o solo de cuchillos de supervivencia o aire libre, no tocamos la parcela para nada de cuchillos tácticos, cuchillos operativos, aunque estamos todo el rato insistiendo que esta es la versión civil que se hace con intención de multipropósito, supervivencia, campo y tal, y de operaciones policiales urbanas. Yo creo que si tienes cuchillos operativos en tu colección, cuchillos tácticos, este es un cuchillo que no puede faltar en tu colección. De verdad, lo digo muy sinceramente por lo peculiar, por lo curioso y por ser de fabricación nacional en Toledo, y además ser de fabricación nacional en Toledo, con la curiosidad de que las hojas vienen de Probis de Estados Unidos, bueno, o donde las fabrique Probis, ojo, o donde las fabrique ahora no me saldrá el palabra, ¿vale? Donde las fabrique, uy, cómo estamos, Probis, ¿de acuerdo? Probis hace llegar las hojas a Marto y aquí se montan, se fabrican y se ensamblan los cuchillos. Es tan curioso, tan especial, tan fuera de lo normal, es un cuchillo tan diferente
que yo creo que bien merece estar en la colección de formar parte de la colección de un coleccionista, valga la redundancia, español, ¿vale? Pues a nivel mundial, pues el que coleccione cuchillos operativos y tal, me figuro que querrá tener este cuchillo, pero aquí a nivel de España, pues es un cuchillo en colaboración Estados Unidos-España, ¿no? ¿Qué más aliciente podemos tener para que sea un cuchillo que pase a formar parte de nuestras colecciones? Pues sí, sí que hay un aliciente más y os lo voy a decir. Este cuchillo tiene un valor, tiene un precio, yo creo que no fue excesivo por cómo está conservado el cuchillo. Es un cuchillo de segunda mano, por supuesto, porque viene de aquellos tiempos eh, originales, ¿vale? De los tiempos de principio de fabricación. Lo compré de segunda mano, tiene un precio y yo creo que un precio bastante razonable, ¿vale? Para ser el cuchillo que es, pero, pero este cuchillo que hoy en día todavía podéis adquirir, ya os digo, Javier me da a entender que son las últimas unidades por lo que hemos explicado, ¿no? Javier tiene bastantes unidades en la tienda. No os voy a dar cantidad porque me podría equivocar. Hemos tenido un par de conversaciones telefónicas, Javier y yo, pero tiene en estos momentos, tiene stock de este cuchillo. Pero Javier me comenta, no sé, José Luis, no sé si quizás la última tanda de cuchillos que le he comprado a Martos era ya lo último, quizás fuera ya lo último que les quedaba. No te lo puedo asegurar, pero más o menos la conversación que tuve con la fábrica es, tengo tantos cuchillos disponibles, envíamelos, ¿no? Esto no quita para que otras armerías tengan este cuchillo, pues de otras épocas, de otros tiempos, que lo tengan en su stock y no lo hayan vendido. Pero quien seguro que lo tiene, quien seguro que lo tiene es Gómez. Creo que me dijo que también que no los tenía todos empavonados, que también tenía la hoja en acero puro, ¿no? En blanco. Yo obviamente compré el pavonado para tener los dos, pero el otro aliciente que os estaba diciendo para tener este cuchillo en la colección, al margen de que yo creo que es un cuchillo que hay que tener, por todas las curiosidades que hemos dicho. El otro aliciente es, señores, no voy a decir el precio del cuchillo, pero creerme cuando os digo que es un precio muy razonable, pero muy razonable. Entonces, si tenéis curiosidad, si tenéis interés, entrar en la página web de la Cuchillería Gómez o llamar por teléfono y preguntar el precio del cuchillo, cuántas unidades les quedan, si tienen unidades disponibles, si tienen unidades en pavonado negro, lo que preferáis, unidades en acero limpio, sin pavonado, hacer las consultas que tengáis que hacer y cuando os digan el precio del cuchillo, yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo de que el cuchillo tiene un precio muy razonable. Sinceramente, creo que es uno de esos cuchillos que con el tiempo va a ser ya imposible adquirirlos, como no sea que lo hagáis como yo hice con este, de segunda mano, ¿de acuerdo? Pero este no es de segunda mano, este es nuevo, totalmente. Es uno de esos cuchillos que con el tiempo se va a hacer imposible adquirirlo, simplemente va a desaparecer. No sé, ya me extrañaría mucho que se reeditara, utilizando el argot literario, ya me extrañaría mucho que se reeditara, que se relanzara el cuchillo, ¿vale? Creo que es un cuchillo que con el tiempo va a ser muy difícil hacerse con él y creo sinceramente que por todo lo que hemos explicado, por todas las curiosidades que hemos dicho del cuchillo, que es, estaréis de acuerdo conmigo, una curiosidad tras otra, tras otra, tras otra,
es un cuchillo que merece la pena que esté en nuestras colecciones. Ya sabéis, más fácil no os lo puedo poner. Voy a poner una foto de la tarjeta de Cuchillerías Gómez, donde está también su número de teléfono, su página web. Entonces, por eso digo que más fácil no os lo puedo poner por si estáis interesados en el cuchillo. Y si os queda dudas de si sí o si no, de verdad, llamar y preguntar el precio, que yo creo que se os van a quitar las dudas de golpe. Nada más, vamos a pasar a la galería fotográfica y tengo que decir que pese a lo farragoso que ha sido documentarme para hacer este vídeo, ¿vale? Tengo que decir que es un vídeo que me lo he pasado muy bien y que he disfrutado mucho haciéndolo porque creo que el cuchillo, creo que la pieza, sinceramente, como coleccionista, merece mucho la pena. Me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho haciendo este vídeo.